Hola y bienvenidos a Librolandia. Hoy nos sumergimos en un clásico absoluto, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Para ello, partimos de una sinopsis y varios extractos, y la misión de este análisis es, ir un poco más allá del simple resumen de la trama, que seguro que muchos ya conocen. Queremos extraer las ideas clave que Wilde esconde a plena vista, ya desde la primera página. Vamos a desmenuzar el culto a la belleza, el poder de la influencia y sobre todo cómo un simple deseo sella un destino. Totalmente. Y lo fascinante es que Wilde no nos presenta a los personajes como simples personas, ¿sabes? Los usa casi como piezas de ajedrez en un tablero filosófico. Cada uno representa una idea tan potente que el choque entre ellos es inevitable y, como veremos, catastrófico. Es una tragedia, sí, pero de una elegancia sobrecogedora. Pues vamos a meternos de lleno en ello. Lo primero que me llama la atención, y que las fuentes destacan mucho, es que el libro no empieza con la historia, empieza con un prefacio que es, en sí mismo, una obra de arte y una provocación. Sí. Wilde lanza una serie de aforismos, casi como si fueran tuits del siglo XIX. Por ejemplo, suelta perlas como: no existen libros morales o inmorales, los libros están bien o mal escritos, eso es todo. Es que es una declaración de guerra en toda regla. Hay que entender un poco el contexto, ¿no? La sociedad victoriana estaba obsesionada con la moralidad. Buscaban el arte una lección, una guía. Y de repente llega Wilde y les dice, básicamente, que están mirando el arte de forma equivocada. Claro. Que no se trata de si un libro te hace mejor persona, sino de si está bellamente construido. Y entonces llega a la frase final, la que lo remata todo. Todo arte es completamente inútil. A primera vista suena casi a que está denigrando su propio trabajo. ¿Cómo va a ser inútil el arte? Fíjate qué inteligente es. Lo que quiere decir con inútil es que el arte no debe tener una función práctica o didáctica. No es un martillo, no es un manual para ser un buen ciudadano. Su única función es ser bello. Es la quinta esencia del movimiento estético. El arte por el arte. O sea que es una advertencia. Es una advertencia. Claro, nos dice, no busquen una moraleja aquí, busquen una experiencia estética. Es un escudo brillante, porque él sabía perfectamente que la historia de Dorian Gray iba a ser tachada de inmoral. Se está adelantando a las críticas, está claro. Y hay otra frase del prefacio que parece la clave de todo. Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no la vida. Esto es fundamental, ¿verdad? Es la piedra angular de toda la novela, sí. Wilde nos está diciendo que cuando miras un cuadro o lees un libro, lo que ves en él dice más de ti que de la obra. Proyectamos nuestros miedos, nuestros deseos. ¿Nuestra propia moralidad? Exacto. Y esta idea va a cobrar vida de una forma terriblemente literal con el retrato de Dorian. El prefacio no es un añadido, es el manual de instrucciones para entender la tragedia. Esa idea de que el arte refleja al espectador se convierte en la pieza central. Y para verlo en acción, pues tenemos que conocer al trío que lo pone todo a prueba. El artista, su musa y, el diablo en su oído. Empecemos por el artista, por Basil Hallward. Basil es el creador. Es un pintor de gran talento, pero sobre todo, y esto es lo importante, es un devoto. Para él, el arte es casi una experiencia religiosa. ¿Y Dorian Gray es su divinidad? Totalmente. Está hechizado por la belleza del joven, hasta el punto de que siente que su arte ha alcanzado un nivel completamente nuevo gracias a él. Pero hay algo más, ¿no? No es solo admiración. En los extractos se lee que tiene miedo de exponer el cuadro. Dice que ha puesto demasiado de sí mismo en él. ¿Qué significa eso realmente? Pues significa que para él el arte no es solo una copia, es una confesión. Basil teme que cualquiera que vea el retrato pueda adivinar la intensidad de su idolatría por Dorian. Una adoración que rozaba lo prohibido en esa época. Claro, su visión del arte es pura, sagrada, pero también es un espejo de su propia alma, y eso le aterroriza. El cuadro revela su secreto. Y en el polo opuesto, en el otro extremo, tenemos a Lord Henry Wotton. Si Basil ve a Dorian como un ser sagrado, Lord Henry parece verlo como un proyecto que moldear. Exacto, Lord Henry es el cínico, el intelectual hedonista. Es un aristócrata aburrido que ha convertido la manipulación de las personas en su forma de arte particular. No le interesan las cosas, le interesan las ideas. Las ideas y, sobre todo, el efecto que esas ideas tienen en los demás. Es un experimentador de almas. Hay una frase suya que es escalofriante, la que define su filosofía. Influir en una persona es darle la propia alma. ¿Lo dice como una advertencia o
o como un objetivo. Ahí está la genialidad del personaje. Lo dice como una observación, casi científica, pero para él es, sin duda, un objetivo. Es el máximo placer intelectual. No quiere cometer los pecados, quiere observarlos en otros. Como un vampiro psicológico. Es una forma de vampirismo psicológico, sí. Quiere plantar una idea en una mente virgen, como la de Dorian, y simplemente sentarse a ver qué florece. Y en medio de estas dos fuerzas, la devoción de Basil y el cinismo de Lord Henry, está Dorian Gray. Al principio las fuentes lo describen como un lienzo en blanco, un joven de una belleza casi inhumana, pero completamente inconsciente de su poder. Es el campo de batalla perfecto. No es ni bueno ni malo, es simplemente hermoso. E ingenuo. Es arcilla virgen. Basil quiere preservar esa pureza, capturarla en su arte para siempre. Y Lord Henry quiere corromperla. Quiere corromperla, sí, moldearla según sus teorías. Lo que es realmente explosivo aquí es el choque de dos ideas sobre la vida. Para Basil, el arte debe venerar la vida. Para Lord Henry, la vida misma debe convertirse en una obra de arte, vivida sin remordimientos. Y Dorian no elige, se convierte en el experimento. En el horrible experimento que prueba ambas teorías a la vez. Y el punto de inflexión, el momento en que el experimento de Lord Henry arranca, llega muy pronto. La escena en el estudio, mientras Dorian posa para el retrato, es uno de los momentos más potentes de los extractos. Uf, esa escena. Lord Henry empieza a hablar, y es como si lanzara un hechizo. Es una seducción puramente verbal. No hay acción, solo palabras. Le habla a Dorian de la brevedad de la vida, de cómo la juventud y la belleza son los únicos tesoros reales y de cómo están condenados a desaparecer. Un discurso cruel pero envuelto en una prosa tan elegante que suena a verdad revelada. Desde luego. Cita frases como, la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. O la más brutal de todas, juventud. Juventud. No hay absolutamente nada en el mundo excepto la juventud. Claro. Es increíblemente carismático, pero sus ideas suenan peligrosas. Casi se puede sentir cómo esas palabras van calando en Dorian. Por supuesto, porque Dorian hasta ese momento nunca había pensado en su propia belleza como algo que se pierde, era algo que simplemente era. Lord Henry le obliga a ser consciente de ello, y en el mismo instante le infunde el terror de perderlo. Le regala el tesoro y la certeza de su pérdida en la misma frase. Exacto. Es una crueldad psicológica de un nivel altísimo. Y esto plantea una pregunta clave que la sinopsis deja en el aire. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que sucede después? ¿Es Lord Henry el culpable por sembrar estas ideas o lo es Dorian por permitir que echen raíces? Es el gran debate de la novela. Claro, Lord Henry, si le preguntáramos, diría que él no ha hecho nada, diría que las palabras no tienen poder, que él solo expresó unas ideas y que Dorian fue libre de aceptarlas o no. ¿La defensa del intelectual que se desentiende de las consecuencias? Efectivamente, pero vamos, parece una excusa muy conveniente. Sin su discurso, Dorian nunca habría sentido ese pánico. Desde luego, Lord Henry es el catalizador. Sin él, la tragedia no ocurre. Pero la novela también sugiere que la semilla de la vanidad ya estaba en Dorian. O sea que Lord Henry no crea el egoísmo de la nada. No, simplemente lo riega y le da una justificación filosófica. Lo viste de intelectualidad. Le da permiso a Dorian para ser egoísta, diciéndole que no solo está bien, sino que es la única forma inteligente de vivir. La culpa es compartida, entonces. Sí, yo diría que sí. Lord Henry carga el arma y se la da a Dorian, pero es Dorian quien aprieta el gatillo. Y ese gatillo se aprieta en el momento culminante de estos primeros capítulos, justo cuando Basil da la última pincelada al retrato. Así es, Basil desvela su obra maestra. Y Dorian, por primera vez, se ve a sí mismo a través de los ojos de un artista genial. No es solo un reflejo, es una versión idealizada y eterna de sí mismo. Los extractos describen una doble reacción. Primero, una alegría inmensa. Y casi inmediatamente después. Un pánico atroz. Es un momento psicológicamente brillante. La alegría viene de reconocer su propia belleza, magnificada por el arte, pero el pánico nace de la comparación. Claro. Se da cuenta de que ese cuadro, ese objeto, tiene algo que él no tiene, la inmortalidad. El cuadro siempre será joven y él está condenado a envejecer, a marchitarse. La obra de arte se ha vuelto más real que el ser vivo. Exactamente. Y es en ese ataque de pánico y de celos hacia su propio retrato cuando pronuncia el deseo que lo cambia todo. La fuente lo cita directamente. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso. Daría el alma. Y ahí está, el pacto faustiano.
Pero lo genial de Wilde es que no aparece un demonio con un contrato, ¿sabes? No. El pacto se sella con la propia pasión, del deseo. Es un acto de pura voluntad nacido de la vanidad y del terror. Y aquí es donde Wilde conecta de forma magistral la trama con la filosofía de su prefacio. ¿Cómo es eso? Porque parece casi lo contrario. El prefacio decía que el arte refleja al espectador. Pero aquí el arte va a empezar a reflejar la vida del protagonista, su corrupción. Exacto, esa es la paradoja. O quizá no. Quizá el retrato se convierte literalmente en el espectador de la vida de Dorian. Es el único testigo que no puede mentir. Mientras Dorian mantiene una fachada de belleza impoluta, el cuadro absorbe la fealdad de cada uno de sus actos. El lienzo se convierte en el registro visible de su alma. Eso es. La obra de arte, creada para capturar la belleza física, acaba documentando la decadencia moral. El arte y la vida se entrelazan de una forma monstruosa que ni Basil en su devoción, ni Lord Henry en su cinismo podrían haber imaginado. El experimento se les ha ido completamente de las manos. Completamente. Así que, en resumen, hemos visto cómo Oscar Wilde, en apenas unos capítulos, no solo nos presenta una historia, despliega todo un arsenal filosófico. A través de un artista que idolatra la belleza, un cínico que juega con las almas y un joven que es el recipiente perfecto, pues, se explora esa delgada línea que separa el arte de la vida, la moral de la estética. Y hemos presenciado el momento preciso en que la influencia se convierte en corrupción. Cómo un discurso elegante puede desatar el pánico y llevar a un joven a hacer un pacto que lo cambiará todo. La belleza se congela en el hombre y la corrupción se vuelve visible en el lienzo. Exacto. Y esto nos deja con una última idea para seguir reflexionando. La novela, en su superficie, parece una clara advertencia moral, ¿no? Una vida dedicada solo al placer, sin aceptar las consecuencias, inevitablemente corrompe el alma. Es una lección bastante conservadora, en cierto modo. Gray, al decidir convertir su propia vida en una obra de arte, dedicada solo a la búsqueda de nuevas sensaciones y a la belleza eterna, sin importar el coste moral, no acabó, a pesar de su trágico final, siendo el máximo exponente, la encarnación perfecta de la teoría estética de su propio creador. Una pregunta fascinante para cerrar. Si les ha gustado este análisis, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse futuras exploraciones aquí en Librolania. Hasta la próxima.